Bienvenida familia a una cita con la vida. ¿Cómo están? Aquí nosotros comenzando esta semana nuevamente compartiendo este micro como todos los días de lunes a viernes. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas tardes. Buenas tardes, Eliana. Buenas tardes a cada televidente. Bueno, con la alegría de poder estar nuevamente y sobre todo compartiendo la palabra de Dios. Así es. Qué lindo es que podamos empezar la semana de esta manera, porque la palabra de Dios precisamente es la que nos motiva, la que nos alienta, la que nos exhorta, la que nos corrige, y eso siempre es bueno. Así que bueno, estamos en el momento oportuno y queríamos saber en este día de qué nos vas a estar hablando, Claudio. Bueno, es muy importante que a veces digo tenemos, ¿no? Tenemos. A veces etiquetamos ciertas apariencias. Puede ser un familiar, puede ser alguien, un vecino, una persona, pero hay algo que nos enseña la Biblia con respecto a esto. Dios le habla de manera puntual a un hombre, a uno de sus seguidores, y que vamos a poder sacar principios para aplicarlo nosotros en nuestras vidas. Me parece excelente porque siempre que podamos transmitir la palabra para aplicarla en nuestra propia vida, eso es muy interesante y es lo que nos beneficia a todos. Así que bueno, nos disponemos a recibir la palabra que el Señor tiene para este día, para cada uno de nosotros. Vamos a compartir la palabra de Dios y quiero compartirle algo importante que nos enseña la Biblia en Hechos, capítulo 10. Vamos a leer desde el verso 9. En el título de mi Biblia dice La visión de Pedro. Y nos cuenta la palabra de Dios, dice al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subía a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que suspendida por las cuatro puntas descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Y hay algo importante que nos enseña la palabra de Dios y sobre todo detenerme, ¿no? En el verso 15. La voz le habló de nuevo, lo que Dios ha purificado, no lo consideres tú impuro, ¿no? Miren qué importante, hay algo que nos enseña la palabra de Dios, sobre todo también esto tiene que ver con Jesús, ¿no? Esto que acabamos de leer, Jesús mostró que la salvación no solamente era para los judíos, sino también para toda la humanidad, ¿no? Y es importante esto porque estas palabras también, y sobre todo lo que acabamos de leer, es la palabra de la Biblia, la palabra de Dios, y que sigue vigente hoy en el tiempo actual para cada uno de nosotros. Por eso es importante a veces cómo etiquetamos a las personas, ¿no? Y sobre todo cuando hay alguien que ha comenzado a buscar a Dios, cuando hay alguien que quizás viene con un pasado turbio, con un pasado donde, bueno, quizás fue una vida rodeada de pecado, de cuestiones a veces que si no llega Dios no puede haber transformación y cambio, ¿no? Pero cuántas veces se la etiqueta a muchas personas, ¿no? Por su pasado, condenándolos quizás por pecados, por errores que hayan cometido, ¿no? Y qué importante es tener en cuenta, porque estas palabras siguen hoy también para cada uno de nosotros.
Lo que Dios ha purificado, no lo consideres impuro. Y esto es importante tomar en cuenta estas palabras porque de una u otra manera Dios también nos hace recordar que la obra de limpieza en una vida no es poca cosa, ¿no? Si hay algo que cuando Dios pone la mirada en una persona, más allá de su pasado, aunque se considere inmundo para mucha gente, lo que Dios empieza en alguien, Dios también lo va a ir perfeccionando. A veces la transformación también tiene que ver con un proceso de cambios, pero es importante porque cuando Dios llega a la vida de una persona para limpiarla, para salvarla, para rescatarla, para restaurarla, la obra de limpieza que Dios empieza en una vida superan cualquier mancha de pecado. Por eso es importante tener en cuenta estos principios que la Biblia nos enseña, sobre todo cuando se etiqueta a la gente, ¿no? Por eso es importantísimo cuando una vida es transformada por Dios. Y no hablo, obviamente, de una persona que quizás tiene años y años de iglesia, pero su vida nunca cambia. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y los frutos se ven. Más allá del pasado que una persona pudo tener, más allá de que haya vivido una vida de pecado, obviamente que cuando Dios comienza a limpiar, por sus frutos se conocerán. Porque eso se ve en el testimonio, se ve en una vida transformada. Así que es importantísimo tener en cuenta estas palabras que Dios le habla a Pedro, ¿no? Dice que la voz le habló de nuevo, lo que Dios ha purificado, no lo consideres tú impuro. Importante, ¿eh? Importante para tener en cuenta de no juzgar a un familiar, de no juzgar a un vecino, de no juzgar a la gente que hoy quizás está buscando a Dios y que quizás Dios comenzó un proceso de cambio. ¿Cuánta gente que a veces está lidiando con algunas cuestiones? Mire, de hecho que la Biblia nos enseña, nunca metamos la paja en ojo ajeno. Antes hay que sacarse la viga, ¿no? Primero aprender, a veces nos podemos volver profesionales para ver los errores o los pecados en las vidas ajenas. Y a veces no tenemos en cuenta nuestros propios pecados. De hecho que la Biblia dice, antes de andar llamando impuro a alguien o antes de disfrazarnos de santurrones, qué importante aprender a mirar el corazón. Aprender a mirar el corazón. Por eso Dios tiene que enseñarle algo a Pedro. Pedro, no llames impuro a lo que yo ya he purificado, a lo que yo ya he limpiado. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto. De hecho que la Biblia dice que todos estábamos, ninguno calificábamos, absolutamente ninguno. Estábamos destituidos de la gloria de Dios por el delito de nuestros pecados. Pero cuando el Señor viene, cuando el Señor nos llama, cuando Él nos rescata de las tinieblas a la luz, tiene que haber un proceso obviamente de cambio, de limpieza, y es algo que eso lo vamos a ir en el diario caminar, porque todos los días vamos a tener que limpiar nuestra vida. Vivimos en la ley del orden y del desorden. Como verá usted, puede, si tiene un vehículo, lo puede lavar al auto, está limpito, pero yo calculo que en horas o al otro día seguramente ya va a estar sucio nuevamente, ¿no? Bueno, en la vida espiritual es exactamente lo mismo, por eso es importante limpiar nuestras vidas y nunca juzgar la vida de otros. Por eso es importante y Dios no te ve como algo inmundo. Cuando Dios te llama, Dios quiere limpiar tu vida. Así que bueno, es una enseñanza para que aprendamos, ¿no? A no vernos inmundos si es que Dios ha comenzado la obra en nosotros, si estamos buscando a Dios, igualmente eso también nos enseña para no juzgar a los demás. Esta es la palabra que quería compartirte en esta tarde.
Qué hermosa palabra, Claudio, para poner en práctica, para ponerla por obra en nuestra vida y saber que realmente la palabra de Dios puede transformar la vida de las personas. Exactamente, bueno, como pudimos ver, y por sobre todo nunca menospreciar la obra Así de es. Dios sobre alguien, ¿no? Más allá del pasado que la persona tenga, más allá de las etiquetas, y cuando Dios se manifiesta en la vida de alguien, la obra que Él comienza sana, trae libertad, y también es una obra de limpiar la vida de una Totalmente. persona. Así que y es importante eso, ¿no? Totalmente. Mira, hace poquitos días estuve hablando con una persona como esto que estás diciendo, ¿no? Una persona que todo el mundo decía, no, no va a cambiar más. No, esta persona no, ya con el pasado y con el prontuario que tiene, no va a cambiar. Y sin embargo, el Señor siempre llega a tiempo. Estaba viéndolo como limpiaba su casa cuando antes era un horror pasar por ese lugar, y cómo me puse a conversar con él y me contó que tenía ganas de seguir adelante, que tenía ganas de cambiar, que tenía ganas de transformar su vida, y esa es una obra maravillosa que a mí me llenó el corazón. Conociendo a esa persona, la verdad que me llenó el corazón, y saber que Dios puede hacer milagros cuando Él quiera, donde quiera y con quien quiera. Exactamente, así que bueno, y es lo que estamos viendo también en Oliva y en la vida de muchas personas, ¿no? Así es. Así que bueno, esta es la palabra. Así es, claro que sí. Y claro que nosotros cada día jueves a las 20 horas también compartimos la palabra de Dios en nuestra casa, en la iglesia Cita con la Vida, en Alem 282, donde te invitamos a que puedas sumarte y que puedas formar parte de nuestra gran familia. Pero también tenemos nuestras redes sociales, Claudio. Exactamente, bueno, tanto Instagram como en Facebook, Cita con la Vida Oliva. Bueno, allá pueden ver también todas las actividades que tenemos como iglesia. Igualmente, si querés comunicarte de manera a través de mensajes, allí vamos a estar también. Si hay pedidos de oración, vamos a estar ahí atentos para poder servir también. Claro que sí. Y bueno, y hasta acá llegamos, Claudio. Así que nos despedimos hasta mañana en otro micro de Una Cita con la Vida.